Bueno, vamos a ver ahora estos conceptos valor medio, RMS y factor de forma. Estos conceptos son muy importantes y necesarios. De hecho, eh, mucha gente la mayoría de la gente usa el concepto de valor RMS y no lo sabe. O sea, cuando se refiere al voltaje de línea, usa el concepto de valor RMS y no sabe a qué se refiere. Entonces vamos a ver estos tres conceptos que son muy básicos, muy importantes, que cualquier ingeniero tiene que conocer. ¿Sí? El valor medio, que es el primero. Fíjense bien, está muy sencilla la definición de valor medio. Dice ahí que es la componente directa contenida en una señal. ¿Sí? La componente directa contenida en una señal. Y dice que esa componente directa que contiene una señal se obtiene como el área bajo la curva. Cuando se hace la operación, se hace el área bajo la curva, que es una integral, y se promedia en el periodo de la señal. Aquí está, se hace un promedio. ¿Sí? E igual esa área bajo la curva se puede sacar en grados, radianes más que nada. Se saca en radianes, que es otra forma de hablar de los grados. Y se promedia entre el total del ángulo de un periodo, que es 2pi, 2pi radianes. Así que se integra en un periodo que es de 0 a 2pi, equivalente a de 0 a t. Por eso aquí les pongo una igualdad con una O, en donde digo se puede calcular así o así, cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces ustedes están viendo que dice, ¿no? Es la componente directa de una señal. Una señal puramente senoidal, como esta. Una señal como esta, que es simétrica, misma magnitud positiva que negativa y misma duración de tiempo, dura lo mismo. Aquí es medio periodo y acá termina otro medio periodo. ¿Sí? Entonces su valor pico arriba y abajo es el mismo. Es simétrica tanto con respecto al tiempo como con respecto a la duración, los intervalos de duración que tiene. Esta señal, cuando le saco el área bajo la curva, el área positiva cancela la negativa y eso hace que me dé un valor promedio de 0. La señal alterna no tiene componente directa. Las señales que tienen área positiva igual al área negativa se cancelan. Así podemos también decir lo mismo de una señal triangular. Esta, lo mismo, sus áreas se cancelan y me da integral 0. 0 valor promedio, 0 componente directa. Y lo mismo de una señal cuadrada. Así que en esta señal cuadrada las áreas se cancelan y me da área bajo la curva 0. No tiene componente directa. ¿Sí? El voltaje de línea, aquí abajito, aquí está el contacto. El voltaje de línea, que tiene una forma de onda senoidal, debe tener un valor promedio de 0. Con el multímetro nosotros medimos la componente directa. Usamos la escala de voltaje directo.
¿sí? Ahí estoy eligiendo la escala de voltaje directo porque aquí está la letra B con una línea continua, voltaje directo, y estoy seleccionando una de las escalas. Por ejemplo, puedo pensar que a lo mejor si hay voltaje directo y es grande y por eso selecciono 200 volts, ¿no? Digo, ahí está, estoy seleccionando 200 y hago la conexión. Meto las puntas, a ver si no se salen, creo que no se quedan ahí. A ver, déjenme ver si puedo sujetarlas. Ahí está más o menos, ¿sí? Y vamos a checarlo. Ustedes ven ahí que dice 0 voltaje directo, ¿sí? La señal, ahí está, conectada, tiene 0. O sea, no tiene componente directa. Puedo incluso bajar la escala. Le pongo en 2 volts y vean cómo está brincando entre valores muy pequeños. El punto decimal está primero. Me está dando un menos 0.5, menos 0.8, menos 0.7. O sea, me está diciendo que en esencia es 0. Esta pequeña diferencia es porque la señal senoidal que produce la CFE no es perfectamente senoidal. Tiene, en este caso, más área negativa que positiva. Por eso me da un signo menos al principio, ¿sí? Me da un menos ahí, lo alcanzan a ver, y es menos punto y luego los números que están cambiando. Como están cambiando, es por más que nada por el ruido también, el ruido que trae aparejada la señal y, y el hecho de que el área negativa sea un poquitito más grande, pero en esencia vale 0, ¿sí? Así que en esta definición que tenemos aquí se cumple que el valor promedio es 0. Así que el valor promedio se mide con el multímetro en DC, en corriente directa. Pero una señal que no cumpla estas condiciones de área positiva igual a la negativa, sí tiene voltaje directo. Por ejemplo, una señal como esta. Que tenga un voltaje Vp, aquí está su periodo, aquí ya es 2 periodos, es el eje del tiempo. Este es un diente de sierra, siempre tiene área positiva, pero no tiene área negativa. Quiere decir que a la hora de sustituir en la integral, el área total no se cancela, me va a dar positiva y me va a dar un voltaje promedio que es la componente directa que tiene esta señal, ¿sí? Esta señal tiene una componente directa que yo puedo sacar de aquí. Vamos a hacerla para que vean cómo se hace. Esta recta nace en el origen, tiene pendiente positiva porque está creciendo. Su pendiente es la ordenada entre la abscisa. O sea, esta recta tiene una pendiente que es BP, la ordenada, entre la abscisa, que es el horizontal. Corresponde a una recta. Este es el voltaje V de T. Así que ese voltaje V de T corresponde a una recta que es la pendiente por el tiempo. Su cruce está en el origen, por eso no se le suma ninguna constante. Esta forma de notación, así,
es la forma pendiente ordenada en el origen, ¿sí? O sea, es m, hagan de cuenta que es y igual a m por x más b, la forma pendiente ordenada en el origen. El cruce en el origen es en 0, su pendiente aquí está, la variable independiente ahora es tiempo y la variable dependiente es el voltaje. Entonces, ya tenemos la expresión. Si voy a sacar la componente directa de esta señal, digo su voltaje medio en español o en inglés. Es la integral de 0 a t de esta expresión, Vp sobre t por t diferencial de t. Resuelvo, saco Vp sobre t y integro t. Evalúan los límites. Los dos límites son donde empieza en el origen, donde termina un periodo después, ¿sí? Esos son mis límites de integración. Cuando evalúo me queda Vp sobre t por t cuadrada sobre 2. O sea, Vp por t sobre 2. Su valor, su componente directa vale esto. Lo pongo aquí. Valor medio es Vp por t sobre 2. Esta componente directa, debe estar más o menos a la mitad, en un punto donde al trazar este valor, al trazarlo aquí, ¿sí? Arriba de esa línea punteada tengo una área igual al área que queda abajo, y otra vez esta área positiva igual a esta negativa. Hagan de cuenta, cuando yo quito esta componente directa de esta señal, cuando yo la quito, esta señal deja de estar en el primer cuadrante, que es aquí. Deja de estar en el primer cuadrante y se sitúa centrada sobre el eje del tiempo. Entonces se va a ver así. Como esto. Así se va a ver. Cuando yo le quito la componente directa, me queda así. Sería el voltaje V de t menos este valor, el valor medio. Si yo se lo quito, en ese momento el área negativa es igual a la positiva. El área negativa es igual a la positiva y ya le quité la componente directa, por eso ya no tiene valor directo ahí, ya no hay valor medio, ¿sí? Espero que alcance a ver ahí, ¿sí? Entonces, esta señal le calculamos su valor medio, aquí está, lo pongo acá y les hago notar que es esta línea punteada en rojo. El trazo de esa línea del valor medio sobre esta señal hace que arriba y abajo me queden áreas iguales. El área positiva es igual al área negativa. Si no se alcanza a ver bien, le voy a acercar para que quede un poco más claro. ¿Sí? Entonces, el trazo de este voltaje promedio aquí hace que hacia arriba queden áreas
iguales a las de abajo, el área positiva y el área negativa. En ese momento estoy seguro que ahí es el valor medio, porque está exactamente dividiendo el área hacia arriba y hacia abajo en partes iguales. Si yo le quito esa componente directa a esta señal, la señal deja de estar en el primer cuadrante y desciende. Cuando desciende se posiciona en el centro, en el eje del tiempo, como su referencia. Desciende y me queda así, como se ve aquí abajo. Y entonces el área negativa, que está aquí, es igual al área positiva. Y el periodo aquí termina. El periodo. Así que si yo quisiera a esta señal calcularle su valor medio, ya no va a tener valor medio porque se lo quité, le resté el valor medio, así que le resté la componente directa. Las áreas ya son iguales, como pasaba con estas señales. Pero si no se la quito y la dejo como está, siempre tiene área positiva y entonces sí ya me da valor medio, que es el que sacamos acá, bueno, de este lado, este valor medio. Este es un ejemplo de lo que significa, cómo hay señales que sí tienen valor medio. Otra señal, otro ejemplo, de una señal con valor medio diferente a cero. Por ejemplo, una señal así. El periodo de esta señal está aquí. Un ciclo termina en este punto. Imagínense que acá son 2/3 del periodo. 2/3 de periodo y 1/3 de periodo en estado bajo. 2/3 en estado alto, 1/3 de periodo en estado bajo. Imagínense que acá arriba vale voltaje B y abajo menos B. Esta señal cuadrada también es cuadrada como esta otra, pero esta es simétrica arriba y abajo, dura lo mismo, acá no, duran distinto. Esta señal tiene más área positiva que negativa, quiere decir que tiene una componente directa positiva. Si su área negativa fuera más grande, durara más que el área positiva, entonces tendría voltaje promedio o voltaje medio negativo. A esta señal igual le puedo sacar su valor medio, o sea, aplico esta definición que está aquí arriba, que no la alcanzan a ver, pero pues voy a ilustrarla aquí abajo. Y digo, el voltaje medio es, el periodo aquí está, entonces es 1 sobre t, y luego, como tengo que integrar de 0 a t, pero tengo dos valores distintos, primero integro este rango de tiempo, así que sería la integral de 0 a 2/3 de t, cuando vale b en ese momento, vale b de 0 a 2/3. Hago la integral y luego le sumo el área bajo la curva cuando toma valores negativos, que es menos b diferencial de t. Eso ocurre desde 2/3 de t a t. ¿Sí? Si yo resuelvo esta integral, estoy sacando el valor medio de esta señal. Así que esto sería este b y este b, los puedo sacar y me queda b sobre t. Adentro me queda la integral del diferencial, lo que me da t evaluada de 0 a 2/3 de t.
y luego sería menos t, o sea, menos la integral del diferencial, menos la integral del diferencial me da menos t, evaluada de 2/3 de t a t. Y ahí termina la evaluación. Ahora evalúo la integral, ya integré aquí, ya integré acá. Me da b sobre t y aquí me queda 2/3 de t menos esta t evaluada en el límite superior y restando el inferior, lo que me da t menos 2/3 de t. ¿Sí? Ahí lo regreso tantito hacia atrás para que vean. ¿Sí? Entonces, la primera integral me dio t y sus límites van de 0 a 2/3 de t. Aquí está lo que resulta. La segunda integral me dio menos t y sus límites van de 2/3 de t a t. Aquí está, 2/3 de t a t. ¿Sí? Cuando evalúo, primero me queda la t menos 2/3 de t. Así que estos son 2/3 de t. Voy a continuar en este espacio de acá. Me queda voltaje medio igual a b sobre t. Adentro del corchete está 2/3 de t y acá me queda t menos 2/3 de t, me da 1/3 de t, t sobre 3, ¿sí? 1/3 de t me da aquí, es este. Luego 2/3 de t menos 1/3 de t me da solamente 1/3 de t, así que me queda b sobre t por 1/3 de t. T se va con t y me queda b sobre 3. La componente directa que tiene esta señal, o sea, el valor medio o su componente directa, ahí está, es b sobre 3. Si yo trazo este valor aquí, b sobre 3, correspondería a esta línea. Quiere decir que arriba de esa línea tengo una área igual a la que hay debajo de esa línea, que sería esta área. Toda esta área es la misma que esta. El valor medio hace esa separación de áreas y aquí está ese valor medio. ¿Sí? Entonces aquí está otro ejemplo de una señal que tiene componente directa. Aquí está el planteamiento, respetando la definición que vimos y cómo se desarrolla hasta llegar al resultado. ¿Sí? Ok. Si yo quiero sacar la componente directa de una señal senoidal que no esté completa, por ejemplo, vamos a pensar que tengo una señal así. Aquí está, más o menos por aquí está T. Y por acá vuelve a levantar y hace esto. Aquí es T medios. Así. Está empezando desde su cresta.
BP. Este es un cuarto de ciclo de una señal como esta. Un cuarto de ciclo. Tiene una componente directa, un valor medio. Si yo quiero sacar este valor medio, lo expreso así. Basándome en la definición, sería 1 sobre el periodo. Y hago integral desde aquí donde empieza en t cuartos. Desde t cuartos a t medios. Así que es integral de t cuartos a t medios. Y escribo la expresión senoidal completa. La senoidal completa que corresponde a este pedazo. Sería BP seno de omega t diferencial de t. Entonces, esta ecuación la tendría que resolver para sacar el valor medio. BP lo saco, hago la integral del seno que me da menos coseno. Cuando haga la integral del seno y me dé menos coseno, esta omega pasa dividiendo y evalúo entre estos dos y veo que resulta. Y eso me da la componente directa. Pero también, si ustedes se fijan, esta definición corresponde a esta forma. También puedo usar esta forma. En las funciones senoidales, como esta, es cuando se usa esta. En las funciones senoidales. No se usa en esta ni en esta. Solamente en estas. Y entonces, ¿cómo le hago? Lo escribo así. 1 entre... Ahora, como voy a trabajar por ángulos en radianes, este teta es omega t. Entonces, este eje ya no lo escribo como t, lo escribo como omega t. Y entonces, esto que es t sería 2pi. Esto que es t medios sería pi. Y esto que es t cuarto sería pi sobre 2. ¿Sí? Así sería mi gráfica. Y basado en esta, hago el planteamiento ajustándome a esto. Entonces sería 1 entre 2pi, el periodo, integrando de pi medios a pi. Y escribo la expresión reemplazando omega t por teta. Diferencial de teta. ¿Sí? No es, esta expresión no sale directa de acá. No es un cambio de variable. Es otra forma nada más de escribirla, pero no sale directa de acá. Esto no es de acá. ¿Sí? No es un cambio de variable. Porque si no, diríamos que por acá falta algo. Es nada más decir, voy a adoptar al eje como omega t, y ese eje omega t se va a llamar teta. Entonces la planteo así. Si ustedes resuelven esto, les debe dar lo mismo que esto. Y les va a dar el valor directo que contiene esta señal. Cuando ustedes saquen el resultado y tracen el voltaje directo, vamos a suponer que lo trazan y queda así. Vamos a suponer. Entonces, bueno, aquí me quedó un poquito mal posicionado. Lo voy a hacer más real. ¿Cómo quedaría más o menos? Me va a quedar algo así. La componente directa. ¿Y eso qué quiere decir? Que el área positiva debe ser igual al área negativa que está aquí. Este es el área negativa de la señal. ¿Sí?
El área positiva debe ser igual al área negativa. Se deben cancelar esta área con esta, que se alcanza a ver ahí en la sombreada. No puedo acercar más la cámara, el cable ya no alcanza, pero ustedes ven aquí el área positiva se cancela con la negativa. Entonces el resultado de esto me debe dar un valor que esté muy abajo del máximo, más cerca del origen, más cerca de este origen que del valor pico. Pero el área positiva por encima de ese valor debe ser igual al área negativa. En ese momento corresponde a su valor medio, ¿sí? Ahora vamos al otro dato, ¿no? Y nada más aquí vamos a concluir con lo que les había mencionado. Se mide con el multímetro en corriente directa, ¿sí? Se mide con el multímetro en corriente directa. Hasta ahí. Vamos ahora a la siguiente definición que ustedes ven ahí en su imagen. Valor RMS. Dice aquí, ¿qué es el valor RMS? También se le llama valor eficaz. Dice, consiste en la componente directa. También se refiere a una componente directa que se puede decir que también se extrae de la señal. Consiste en la componente directa que es capaz de producir la misma disipación de potencia, aquí me faltó poner de potencia, ¿sí? La misma disipación promedio en un resistor que la que produce la fuente de alterna. Aquí estamos hablando de una señal alterna, o sea, el valor RMS se saca de una señal alterna. Esa señal alterna está aquí. Esa señal alterna se conecta a un resistor. Aquí está la señal alterna, VDT. Quedó fea. Produce una corriente IDT. ¿Sí? El producto de estas dos me va a dar una potencia instantánea, o sea, una potencia que varía con el tiempo y que es resultado de multiplicar V de T por I de T. De esa manera saco la potencia. O si la saco usando, implicando a la resistencia, diría que la corriente que aquí se produce es el voltaje sobre la resistencia. La corriente es el voltaje sobre la resistencia. Cuando yo la vacío aquí, me quedaría el voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Cuando yo saco ley de Ohm, corriente es voltaje sobre resistencia. Y lo vacío aquí y me queda así. O al revés, si yo digo este voltaje es R por I. Este voltaje, o sea, este es R por I. Si yo pongo aquí R por I, me va a quedar R por I de T al cuadrado. Así que cualquiera de estas tres ecuaciones me da la potencia instantánea en el resistor. ¿Sí? ¿Cómo va a estar cambiando la potencia en el resistor? Porque depende del tiempo, ¿sí? Me va a quedar así. No sé cómo sea la gráfica, solo sé que va a ser algo que cambia con el tiempo, ¿sí? Así que me va a quedar así la potencia P de T y aquí va a estar
la forma de la señal de la potencia. Va a estar cambiando con el tiempo. Es una potencia instantánea. Pero esta potencia va a disipar una potencia promedio, o sea, tiene una componente directa. Esa potencia que está allá, esta potencia, esta gráfica, tiene una componente promedio, como la que acabamos de ver, un valor medio de potencia. Hay un valor medio. Si yo lo quiero conocer, pues lo puedo sacar. Solo digo, la potencia media es 1 sobre t, la integral de 0 a t, y sustituyo la expresión de potencia, la que tenga, la pongo aquí, la potencia instantánea, y integro con respecto al tiempo. Entonces estoy usando la misma definición que acabamos de ver. Es el área bajo la curva promediada en el tiempo. Eso me da la potencia media. Media, aquí es media. ¿Sí? La potencia media. Entonces, esta potencia promedio que se desarrolla sobre la resistencia, también la puede producir una fuente de voltaje directo. Si yo pusiera una fuente de voltaje directo, al mismo resistor, exactamente, ahí está, es el mismo resistor, y pongo una fuente de voltaje directo. Esta fuente le pongo una flechita para indicar que es variable. ¿Sí? Es una fuente directa, pero es variable, como la que tenemos aquí en el equipo que traje de la universidad. Entonces, esta fuente va a producir también una corriente, pero directa. La potencia que se va a desarrollar en este resistor ya no se llamaría potencia media, porque no viene de una señal alterna. Por eso no se llama potencia media, solo se llama potencia. Y ya, la potencia que se produce es B por I. ¿Sí? B por I. O pegándonos a estas fórmulas, B cuadrada sobre R, o R por I cuadrada, ¿sí? Como esta, solo que acá es una corriente directa o un voltaje directo. Entonces, si yo pongo una fuente a una resistencia, se va a empezar a disipar potencia, y quiero que esta potencia sea la misma que esta. Así que lo que hago es empezar a ajustar la fuente, ajusto las perillas de la fuente hasta que el voltaje aquí haga que se produzca una potencia igual a esta. Entonces, cuando esta potencia se iguala con la potencia media que viene de acá, ¿sí? Cuando esta potencia es igual a la potencia de la fuente alterna, en ese momento digo que este voltaje es igual de eficaz que este voltaje. Los dos tienen la misma eficacia porque producen la misma potencia. O al revés, diría que esta fuente es igual de eficaz que esta. La fuente alterna es igual de eficaz que esta. ¿Y cuál es el valor eficaz de esta fuente? Pues sería este. Este sería su valor eficaz, o RMS, como se le conoce. ¿Sí? A este voltaje se le llama el valor RMS de esta fuente.
se asigna a este como su valor RMS. ¿Por qué? Porque produce la misma potencia que produce esta fuente. En ese momento, los dos son igual de eficaces y producen la misma potencia. La potencia directa es igual a la potencia promedio. ¿Sí? Acá es potencia directa, acá potencia promedio. ¿Y cómo se calcula ese voltaje? Aquí está la definición matemática. La tienen aquí. El voltaje RMS o voltaje eficaz, este voltaje eficaz sería este. Ya le puedo poner ahora sí que es el voltaje eficaz. Ya lo ajusté al valor que produce la misma potencia. Entonces ya puedo decir que es este voltaje. Se calcula de esta manera. Primero tengo que elevar al cuadrado el voltaje alterno. Lo elevo al cuadrado. Después saco su área bajo la curva y la promedio. O sea, saco el valor medio pero del voltaje al cuadrado. Estoy sacando el promedio o valor medio. ¿Sí? Y ya que saqué el valor medio, después le saco la raíz. Y en ese momento tengo el voltaje eficaz. ¿Sí? Aquí está, para sacarlo en función del tiempo, basado en el eje del tiempo, que es útil para las señales cualquiera que tenemos aquí. Para cualquiera de estas tres señales se puede usar esta expresión. ¿Sí? Pero si quiero usar una expresión semejante a esta, que trabaje en ángulo, en grados, en radianes, mejor dicho, o sea, el ángulo en vez del tiempo, que trabaje en vez de tiempo con el eje de ángulo en radianes, entonces uso la segunda expresión que tienen acá. Por eso le puse igual o, arriba le puse o sea, el valor eficaz o RMS se puede sacar así o así. Esta es solo para señales oscilatorias, seno o coseno, esta, en donde trabajo no con el eje del tiempo, trabajo con teta, ¿sí? El ángulo, integrando en radianes de 0 a 2pi, promediando en 2pi como el periodo. De esa manera saco el valor eficaz o RMS. ¿Por qué se llama valor RMS? Por las operaciones matemáticas que se están realizando aquí. Más que nada por eso se llama valor RMS. RMS es Rod mean square. ¿Sí? Es raíz, aquí hay una raíz. Mean, aquí hay un valor medio. Mean es valor medio. Y square es cuadrado. Cuadrado. Entonces se le conoce como raíz cuadrada media. Así le llegan a llamar. El voltaje de raíz cuadrada media. Raíz cuadrada media. O RMS. ¿Sí? Son las tres operaciones que se llevan a cabo aquí. Se eleva al cuadrado, por eso va la S. Se saca el valor medio de ese cuadrado, por eso va la M. Y se saca la raíz, por eso va la R. Y eso nos da la expresión del valor medio. ¿De dónde surge esta ecuación? De esta comparación. Cuando yo igualo esta expresión, hagan de cuenta que lo hago con esta. Con esta y con esta. ¿Sí? Sustituyendo esta aquí. Entonces, cuando yo sustituyo esta aquí y la igualo con esta y despejo este voltaje,
va a salir esta ecuación, la ecuación de la valor eficaz. Y bueno, ya sabemos cómo hacerlo, ya tenemos el valor, la ecuación del valor RMS. Estábamos viendo allá un ejemplo que era este. Este voltaje. ¿Sí? Sacamos su valor medio, ¿se acuerdan? Su valor medio fue B sobre 3. Fue su valor medio. Ahora le vamos a sacar su valor RMS o eficaz, basándome en esta definición porque es una señal que no es senoidal. Así que me queda así: voltaje RMS es igual a 1 sobre T, la integral de 0 a T, que es este periodo de 0 a T, y aquí sustituyo el voltaje al cuadrado. ¿Se acuerdan de la expresión de voltaje? Era BP sobre T por T, solo que la elevo al cuadrado y ya hago la diferencial, ¿sí? Entonces aquí está al cuadrado, después integro el área bajo la curva y promedio, aquí está, y termino con la raíz. Si hago esta operación, estoy sacando el valor RMS. Vamos a hacerla. Me queda 1 sobre T, la integral de 0 a T, BP cuadrada sobre T cuadrada por T cuadrada diferencial de T. No he hecho más que el cuadrado. Saco esto e integro este. Bueno, lo voy a poner todo junto porque ya lo saqué. T cuadrada y T me da T cúbica. Integro esta y me queda T cúbica sobre 3 evaluado de 0 a T. Este 3 lo saco, lo voy a poner acá. Y me queda, bueno, lo iba a sacar pero no, porque pues nada más es reemplazar T minúscula por T mayúscula. Así que voy a quitar esto, ya nada más voy a poner aquí T cúbica sobre 3. Ahí está. ¿Sí? La T cúbica se va con T cúbica. Me queda entonces BP al cuadrado sobre 3 o BP sobre raíz de 3. Así que ya tengo el voltaje RMS, o sea, el voltaje equivalente, el voltaje directo equivalente que produce la misma potencia que esta señal.
Este es el equivalente que produce la misma potencia. Y como es el equivalente que produce la misma potencia, entonces cuando yo aplique este voltaje sobre una resistencia y quiera saber su potencia promedio, ya no necesito calcular la potencia instantánea, ya no necesito sacar PDT haciendo BDT al cuadrado sobre la resistencia. Y después de eso, sacando la potencia promedio como 1 sobre t, la integral de 0 a t de esta expresión. Porque esto es lo que tendría que hacer, esto y esto, para sacar la potencia promedio. Ya que la saqué, entonces digo, bueno, ya acabé. Ahora el camino es más fácil. Como yo ya conozco el valor RMS, ya nada más puedo decir que la potencia promedio es el voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia. Una expresión como esta, pero ya no es de potencia instantánea, ahora es de el equivalente en voltaje directo, voltaje RMS al cuadrado sobre resistencia, y ya saqué el mismo resultado que acá. ¿Sí? Ya esto es más fácil porque este es un número, ese número lo elevo al cuadrado, lo divido sobre R y saco la potencia. Ya no tengo que resolver la integral de una expresión elevada al cuadrado donde BT pues es una forma como esta, ¿no? O sea, esto que está aquí. Así que hace más sencillo el cálculo de la potencia promedio, que es lo que nos interesa, la potencia promedio. No nos interesa tanto la potencia instantánea, a no ser que la quiera graficar, pero me interesa más que nada la potencia promedio y que tengo que sacarla así. Si yo saco valores RMS, con el valor RMS lo puedo hacer, ¿sí? Y lo mismo si quiero hacerlo para otra expresión, alguna de estas señales. Estas señales, todas ellas tienen valor RMS. No se cancelan como en el caso del valor medio. Ya ven que el valor medio, el área bajo la curva, se cancela, pero el valor RMS no se cancela, ¿sí? Grábenselo bien, el valor RMS no se cancela. ¿Por qué no se cancela? Porque se supone que estamos en el cálculo del valor RMS, estamos elevando al cuadrado, aquí está, estamos elevando al cuadrado al voltaje. Quiere decir que si nuestra señal es como cualquiera de estas, por ejemplo esta, si es esta señal, lo primero que voy a hacer en ella es, en esa operación de allá, voy a elevar al cuadrado. Entonces tengo primero B. B es una triangular, más chiquita. Ahí está. Esta es la triangular. Voy a hacer la primera operación, la elevo al cuadrado. Entonces, cuando la elevo al cuadrado, este triángulo me va a quedar algo así, elevado al cuadrado. Si acá es BP, acá sería elevado al cuadrado BP cuadrada. Este otro triángulo, al elevarse al cuadrado, se hace positivo. El negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Me va a quedar así. Entonces, esta sería mi voltaje al cuadrado. Después le saco el área bajo la curva, o sea, el valor medio a esta señal, ¿no?
Así que el siguiente dato va a ser el área bajo la curva que hay aquí. Como el periodo es hasta acá, pues va a ser aquí. Y es el área bajo la curva de estos dos. Y promediado en este periodo. Así que si ustedes se fijan, pues el siguiente paso pues consiste en sacar el valor medio, 1 en t, la integral de b cuadrada de t, de 0 a t. Eso es lo que estoy haciendo y me va a quedar una constante. Pero esa constante la voy a poner más grande. Esa constante, el último paso es sacarle la raíz. Es el último paso, esta raíz. Cuando le saque la raíz, pues esto se va a hacer más chiquito y me va a dar el valor RMS, pero no me va a dar 0, no se canceló porque al elevar el cuadrado toda se hizo positiva, así que el valor RMS de esta no es 0, ni tampoco de esta porque se va a hacer positiva los valores RMS. ¿Sí? Ustedes si buscan en los libros, si buscan en libros, acá, a ver, permítanme tantito, ¿dónde ando? Por acá, ¿sí? Voy a borrar esta. O buscan en internet, en la red, van a encontrar que para una señal senoidal con valor pico BP, el voltaje promedio pues tiene que ser 0, pero el voltaje RMS es BP sobre raíz de 2. Si buscan para una señal triangular con valor pico BP, su voltaje promedio tiene que ser 0, pero su voltaje RMS es BP sobre raíz de 3. Para una señal cuadrada con valor BP, lo mismo, van a encontrar que su voltaje promedio es 0 porque las áreas se cancelan, pero su voltaje RMS es el mismo valor BP. ¿Sí? Estos resultados se pueden demostrar usando esta ecuación o esta para la senoidal. Para las otras se usa esta. ¿Sí? Y se llega a estos resultados. Ahora, el valor medio en estas señales siempre es 0. Lo vimos con el multímetro conectado a la línea, como me daba 0. Ahí están entonces los valores RMS y lo que significa. Y entonces, como les puse en aquel lado, les puse que ¿cómo se mide con el multímetro? Se mide en corriente directa. Aquí, ¿no? Aquí se mide en corriente directa. En este caso, para el valor RMS, este se mide con el multímetro en corriente alterna. O sea, ¿qué hago? Tomo el multímetro, lo pongo en AC. AC está, véanlo aquí. A ver si se enfoca bien la cámara, tarda un poquito. Ahí ya ven la senoidal de este lado, encima de las unidades de volts. Hay una ondita ahí, una senoidal que se alcanza a percibir. Entonces muevo el dial de el multímetro y lo pongo, por ejemplo, en 200.
tiene dos escalas en este multímetro, 200 y 600. ¿Sí? Ya está listo para medir el voltaje alterno. El valor RMS se mide con en esta escala. Para medir el medio es acá, para medir el RMS es de este lado. Y entonces me conecto a la línea. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo. Me conecto aquí. Voltaje. Ahí está. Y vean, vamos a ver cuánto nos da la línea. Están viendo ahí en la torre. En la lectura el punto está justo antes del número que está parpadeando, que está cambiando. Es 129 punto lo que sigue. 129.4, punto 3, como quieran. Es 129 punto algo. Así que el voltaje de línea, voy a quitarlo ya. El voltaje de línea es 129, lo voy a dejar por ejemplo 0.2 volts, ¿sí? Y le pongo aquí RMS. Vean cómo lo acabo de medir. Voltaje de línea 129.2 volts RMS. Sí tiene voltaje alterna, el voltaje RMS, pero el voltaje de línea, por acá, el voltaje de línea es 0 cuando me refiero a valores medios. Valor medio es 0. 0 en valor medio. ¿Sí? Para que no se me olvide que es el voltaje de línea, pues lo escribí así. No tiene componente directa, pero sí tiene valor RMS. Voltaje RMS. Este voltaje pues es el voltaje que nosotros conocemos y que viene anotado atrás de los instrumentos en la casa, en la televisión, en el estéreo, en la licuadora, la lavadora. Ahí dice qué voltaje trabaja, ¿no? O sea, dice a veces 110, 115 volts, 120, 127 volts, así, es variable, ¿no? Ya depende de cada colonia y los transformadores que nos colocan, la calidad del transformador que nos ponen. Pero vean esto, ¿no? Entonces, este es un voltaje así, es un voltaje que es muy aproximado a una senoidal. No es exactamente senoidal, pero aquí lo voy a tomar como si fuera puramente senoidal, ¿no? Entonces yo les estaba señalando que el voltaje RMS en una senoidal es el voltaje máximo sobre raíz de 2. ¿Sí? El pico del voltaje sobre raíz de 2. Así que, ¿a qué pico me refiero? Ahí lo están viendo, o sea, este pico, ¿sí? Es el voltaje pico dividido entre raíz de 2 me da el voltaje RMS. Así que si nos regresamos acá, pues estamos viendo que el voltaje RMS es el voltaje pico sobre raíz de 2 y me dio 129.2. Quiere decir que yo puedo despejar y saber cuánto es el valor pico de mi voltaje. Es 129.2 por raíz de 2. Y lo vamos a sacar con la calculadora. 129.2 por raíz de 2. ¿Sí? Ahí lo tienen. Lo vamos a hacer ahí a la vista de ustedes y da 182.71 volts. 182.71 volts. Así que 182.71 volts. Eso mide el voltaje pico de la casa que estoy ocupando, ¿no? Entonces aquí
tengo un voltaje que hace esto y que mide 182.7. Voltaje de línea. Voltaje de línea 182.7 volts. Ahí tienen el voltaje. Ahora, ¿para qué se usa el voltaje RMS? Pues lo acabamos de ver y lo voy a escribir aquí. El voltaje RMS nos sirve para calcular la potencia que desarrolla una fuente alterna, como el voltaje de línea, una fuente alterna sobre un resistor. Sobre un resistor o sobre resistores, lo voy a poner así, sobre los resistores. Por esa razón, allí, ¿sí? Dice, voltaje RMS nos sirve para calcular la potencia que se desarrolla o que desarrolla una fuente alterna sobre los resistores. Por eso podemos calcular la potencia, esta es potencia promedio, como voltaje RMS por corriente RMS o voltaje RMS al cuadrado sobre resistencia o corriente RMS al cuadrado por resistencia, ¿sí? Cualquiera de estas expresiones me sirve para sacar la potencia promedio que produce una fuente alterna, como la potencia de línea. O sea, si yo aquí en el contacto pongo un resistor y sé el valor de la resistencia, puedo sacar la potencia con esta expresión. Este voltaje RMS que acabo de sacar, 129.2, lo elevo al cuadrado, como dice esta expresión, y lo divido entre esa resistencia que conecto ahí a la línea, y me va a dar la potencia que va a estar disipando la resistencia si lo soporta, ¿no? Porque si es una potencia muy grande, el resistor se va a quemar inmediatamente. Entonces depende también del valor de la resistencia que yo ponga. El valor de la resistencia me va a dejar pasar mucha o poca corriente. Si es mucha corriente, a lo mejor no soporta la potencia que va a disipar. Pero si es poca corriente la que me deja pasar, pues a lo mejor está muy tranquilo el resistor y no le pasa nada. Ahí está conectado a la línea, generando un poquito de calor y ya, o sea, no pasa nada y le puedo sacar la potencia que desarrolla, ¿sí? Entonces, este es el valor RMS. Regresamos al valor medio porque tiene un extra que no he indicado. Ya ven que estas señales tienen valor medio 0. Para el siguiente dato que nos falta ver, que es, no se alcanza a ver aquí, ahí arriba lo pongo. Para este dato que nos falta ver, que es factor de forma, se requiere trabajar con un valor medio que no sea 0. El factor de forma está definido en base al valor medio y al valor RMS. Estos dos datos definen el factor de forma. El factor de forma, a ver si se ve este plumón, factor de forma. ¿Sí? El factor de forma es una etiqueta
que etiqueta numérica, le voy a poner así, es un número que se asigna a una señal y compara el valor RMS con el valor medio. Se define así: factor de forma es voltaje RMS entre voltaje medio. Normalmente se multiplica por porcentaje si se quiere. Se multiplica por 100 para dejarlo en por ciento. Y es voltaje RMS entre valor medio. Entonces dice aquí, es una etiqueta numérica que se asigna a una señal, cualquiera de estas o cualquier otra señal que aparezca, que nos encontremos, y compara el valor RMS con el valor medio en porcentaje. Hacen de cuenta que ponen valor RMS y valor medio es su referencia, comparan el RMS con el valor medio y lo multiplican por 100% para sacar su porcentaje. ¿Sí? Entonces, para tener un factor de forma que sea un número que exista, necesito que mi valor medio no sea 0. Como necesito que mi valor medio no sea 0, estas señales que tienen valor medio 0 me darían un factor de forma indeterminado, me darían un infinito. Si yo les pongo el valor medio 0 que tiene cada una, lo pongo aquí, me daría una indeterminación. Para que eso no ocurra, el valor medio que se sustituye aquí no es calculado en todo el periodo, se calcula solamente en medio ciclo. Así que cuando tengamos una señal que tenga un valor medio 0, porque sus áreas positiva y negativa son iguales, cuando tengamos una señal así, debemos integrar solamente medio periodo para sacar un valor medio que no sea 0. Ese valor medio solo es útil para esto, para el factor de forma, pero no es útil para nada más. Ese valor medio es un valor nada más ficticio, porque sabemos que su valor medio en realidad es 0, porque se cancelan las áreas. Pero queremos sacar una etiqueta para esta señal, para cada señal queremos una etiqueta, entonces hay que sacar un valor medio solo calculando medio periodo y promediando en medio periodo. O sea, como si medio periodo fuera el periodo completo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí se alcanza a ver, ¿no? Por ejemplo, esta señal, la primera, si yo quiero el valor medio de medio periodo, sería así: 1 sobre t medios, o sea, medio periodo, la integral de 0 a t medios. Y entonces pongo la expresión senoidal que corresponde a esta señal. Sería BP seno de omega t íntegro respecto a t. Y hago esa integral.
esa integral no me va a dar 0 porque solo estoy integrando de 0 a t medios. Solo de 0 a t medios. Aquí está. Por eso no me va a dar 0. Y ese valor es el que yo vacío aquí. Pero yo sé que en la realidad el valor medio de la senoidal sí es 0. Porque lo medimos aquí en la línea. Me dio un 0. Así que su verdadero valor medio es el de ciclo completo. Y su valor medio para factor de forma es solo se hace sobre medio periodo. Lo mismo si quiero hacerlo, por ejemplo, para esta triangular. Esta triangular tiene 3 rectas. Le voy a poner el mismo voltaje pico. Aquí tengo t cuartos. Aquí está t medios. ¿Sí? Así que esta pendiente es positiva, esta es negativa. Pero las dos son iguales en tamaño, en magnitud. La misma velocidad con que sube es la misma velocidad con que baja. Así que la pendiente positiva debe ser igual a la pendiente negativa en magnitud. Es la misma pendiente. La pendiente de esta señal, su pendiente es la altura entre la base, o sea, 4bp sobre t. ¿Sí? Yo nada más quiero integrar medio periodo. Entonces sería 1 sobre t sobre 2 es medio periodo. Voy a promediar en medio periodo como arriba. Y ahora voy a poner los intervalos. El primer intervalo es para la recta de subida, que va de 0 a t cuartos. ¿Sí? Del origen, de 0 a t cuartos. Así que aquí sería de 0 a t cuartos. Y pongo esa recta, que sería 4 bp sobre t. Es la pendiente por la variable, que en este caso es t. Integro. Y me falta el otro cuarto de ciclo. El otro cuarto de ciclo, que es una recta de pendiente negativa. El otro cuarto que va de t cuartos a t medios. ¿Sí? De t cuartos a t medios. Y va a ser menos 4bp sobre t. Es la misma pendiente, pero negativa. Y la recta es la recta que cruza por t medios, así que sería t menos t medios, diferencial de t. Esta es la expresión de la recta de bajada y esta es la recta de subida. Las dos desde 0 a t medios, solo medio ciclo. La integral, la solución de esto me va a dar valor medio útil para sacar su factor de forma. Y por último, la expresión de valor medio de esta señal, que también tiene bp menos bp. Por acá. Tantito. Ahí. Voy.
aquí mi cámara, es que el cable no me deja. A ver, en este pedacito. Ahí está, ¿no? El valor medio para la señal cuadrada. Valor medio es 1 sobre medio periodo nada más. La señal cuadrada aquí la ven. Va de 0 a t medios. T es hasta acá. Así que solamente voy a integrar el rango de valores positivos, que es la integral de 0 a t medios BP, solamente vale BP, y cierro la integral con el diferencial. Ya es el área bajo la curva en solamente medio ciclo. Y promedio entre t sobre 2. Aquí no se ve bien, no se vayan a confundir, es t sobre 2. ¿Sí? Y ya tengo el valor medio para sustituirlo en la expresión de mi factor de forma que está aquí. ¿Sí? Voltaje RMS entre valor medio por 100. Entonces tengo la expresión para la cuadrada, para la senoidal, la triangular. ¿Sí? Y cualquier otra señal se hace igual. De esa manera tengo un factor de forma que me va a dar un número asignado a cada señal. Si ustedes calculan el voltaje RMS, que ya se los puse por allá, el valor RMS de cada señal, ¿no? Calculan el valor medio de cada una de estas y hacen la división, ¿sí? Van a encontrar el factor de forma para cada una de estas señales. Aquí se los voy a poner. Voy a borrar esta parte y aquí arribita les voy a poner, esta tiene un factor de forma de 1.11, esta tiene un factor de forma de 1.15 y esta tiene un factor de forma de 1.0. ¿Sí? Ustedes pueden demostrarlo. De hecho, no sé si ya dejé la tarea o voy a dejar una tarea en donde les pida encontrar valores promedio, RMS y factor de forma, y no me acuerdo pues, si por ahí les pido esta demostración, que saquen estos resultados para esta señales. Cada señal que con un cambio que yo haga se modifica el factor de forma. ¿Sí? Si yo le cambio el tiempo de duración al nivel de arriba o al de abajo, se altera el factor de forma. No es cierto, el factor de forma no se altera porque la señal sigue siendo cuadrada, perdón, ahí sí estoy mal. El factor de forma se mantiene si la señal no cambia su forma, aunque altere yo la duración de los estados o la forma de la señal, porque ya ven que esta señal es triangular con pendiente igual de subida que de bajada, pero si yo tuviera una señal si mi señal fuera así, ya no se ve triangular, pero sigue siendo considerada dentro de la clasificación de las triangulares. Y por esa razón su factor de forma vale 1.15. ¿Sí? Sigue estando en la clasificación de las triangulares. Igual la señal que les puse como ejemplo, en la señal que les puse como ejemplo,
estaba así, como un diente de sierra. También está clasificada dentro de las triangulares, por esa razón su factor de forma es el mismo, 1.15. La señal senoidal, pues sí, esta sí, si yo le hago recorte de algo, sí cambia su número. No cambia si yo altero un poco, si sigue ondulando, pero altero un poco la velocidad. Sube lento, pero baja más rápido. Y sube lento, pero baja más rápido. Esto se sigue conservando. Pero si yo la mutilo y hago esto, así, ya no se cumple esta condición. Esto ya no se cumple. Para una señal así, ya no se cumple factor de forma. ¿Sí? Necesito que siga siendo senoidal. Así que esto ya no se cumple. Tendría que usar la ecuación para demostrarlo. El factor de forma tiene una utilidad. Más adelante espero hablar de ella. En ingeniería eléctrica tiene todavía más utilidad, le dan más utilidad en otras fórmulas, que yo no tengo conocimiento claro. Los alumnos sí, porque lo trabajan mucho, ¿sí? Pero yo nada más conozco una aplicación del factor de forma y que es una etiqueta. Eso es lo que yo sé, ¿no? Bueno, ahí dejamos esto. Gracias.